Listo, entonces, decíamos, un ciclista avanza de tal forma que su rueda de 40 centímetros de radio realiza 8 giros en 5 segundos. La pregunta es calcular la distancia recorrida en, pongámosle eso, un minuto. Es decir, 60 segundos, ¿cierto? Segundos. ¿Sí está claro? Entonces, lo que tenemos que entender es cuál es la variable, que me determina efectivamente el avance de la rueda o de la bicicleta en este caso, ¿sí? Porque al fin y al cabo, como avance la rueda, pues va a avanzar la bicicleta. Entonces, eso lo podemos ver o lo podemos entender de acuerdo a la siguiente gráfica. Si esta es la rueda, yo debo entender que la bicicleta va a avanzar exactamente como avance la rueda, ¿ok? Y la rueda va a estar aquí en contacto con el piso, de tal forma que si ella avanza esta distancia, vamos a colocar esta distancia de acá, esa misma distancia es la que avanzaría sobre la carretera, ¿ok? Esta distancia que nosotros tenemos acá sería igual a esta distancia. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es precisamente esta distancia. ¿Qué distancia sería esta? ¿Listo? Esa distancia, recuerden que nosotros la podemos obtener a partir de la velocidad tangencial de la rueda. ¿Ok? Sabiendo que si la rueda, o si la rueda está realizando un movimiento constante, entonces la velocidad sería también constante. Y que en una velocidad constante, sabemos que la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Esta velocidad que nosotros tenemos aquí, pues sería precisamente la velocidad tangencial. Conclusión, tenemos que hallar la velocidad tangencial para reemplazarla en esta ecuación y con eso tendríamos el avance de la bicicleta. ¿Sí está claro? Entonces, Sí, señor. empezamos por recordar cómo se calcula la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial habíamos dicho que se calculaba como omega por R, que a su vez omega se calculaba como 2 por pi por la frecuencia. Profe, esto se sigue viendo muy borroso. Bueno, ya voy con eso. Y que la frecuencia la calculábamos como el número de giros dividido entre el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar esas formulitas. Voy a escribirlas ahora sí aquí en la pizarra. Bueno, entonces tendríamos, inicialmente calculamos, o sea, voy a escribir todo lo que tenemos ahí. La velocidad es igual a omega multiplicado por el radio. ¿Ok? También que omega lo calculábamos como 2 multiplicado por pi. Voy a escribir la palabra pi porque no tengo el, el icono. Y multiplicado por la frecuencia. ¿Ok? Y que la frecuencia la calculábamos como el número de giros dividido entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, con esas tres ecuaciones vamos
a poder calcular la velocidad y que la velocidad, o que en un movimiento uniforme, la distancia recorrida es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Quiero que entiendan que de todas formas aquí vamos a tener dos tiempos, ¿no? Un tiempo que me dice que son 5 segundos, que es el tiempo en el que se realizan los 8 giros. Y el segundo tiempo que aparece son los 60 segundos, que es lo que queremos calcular. ¿Okay? La distancia que queremos calcular en ese tiempo. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la frecuencia. Entonces, frecuencia sería igual a número de giros, de acuerdo a los datos son 8 giros, dividido entre el tiempo, que son 5 segundos. ¿Okay? Eso nos daría igual a 1.6 revoluciones por segundo. Con ese dato podemos entonces calcular la velocidad angular. Entonces la velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia, que nos dio 1,6. Y eso es igual a, eso sí, calculadora, 2 por pi por la frecuencia, y eso daría 10.05. 10.05. ¿Ok? Recuerden que unidades de velocidad angular son radianes por segundo. Con la velocidad angular podemos calcular la velocidad tangencial. Entonces, velocidad tangencial es igual a omega, que dio 10.05, multiplicado por el radio. El radio dice que el radio de la rueda es de 40 centímetros. En este caso, pues vamos a pasarlo a metros para hacer el cálculo en metros. Y en metros, 40 centímetros son 0.4. Entonces, por 0.4. Y eso nos daría 4.02. Y esto entonces sí son metros por segundo. Con esa velocidad entonces puedo calcular la distancia. Entonces la distancia es igual a la velocidad 4.02 multiplicado por el tiempo, y me dice que el tiempo van a ser 60 segundos. 60. Y eso daría 241.27. Y lógicamente, si es una distancia, estará dada en metros. Con eso queda solucionada la situación. Entonces, en este problema dice, se requiere que el ciclista recorra 400 metros en el mismo tiempo, es decir, en los 60 segundos. La pregunta es, ¿cuál debe ser la frecuencia de rotación de la rueda? Entonces, con la fórmula de velocidad en un movimiento uniforme, podemos calcular la velocidad tangencial. Entonces, la distancia serían 400, el tiempo serían 60 segundos, así que la velocidad con la que se debe mover la bicicleta es de 6.67. Lógicamente aquí estamos haciendo un redondeo. Ahora podemos calcular la velocidad angular despejando de la ecuación de velocidad tangencial. Para eso, el radio que multiplica pasaría a dividir, por lo tanto, me queda que la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial dividido entre el radio. ¿Ok? Para nuestro caso, entonces W sería igual a velocidad, que son 6.67, dividido entre el radio, que ya sabemos que es de 0.4 pasado a metros, ¿no? Y eso nos da 6.67 dividido entre 0.4, 16.675.
16.675. Y como ya nos dio, fueron radianes, o perdón, velocidad angular, serían radianes por segundo. Y con la velocidad angular podemos calcular la frecuencia, ¿cierto? Sabemos que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, por lo tanto el 2pi que está multiplicando lo traigo a dividir. O sea que frecuencia es igual a W, es decir, a omega, dividido entre 2 por pi. Vamos a colocar aquí un paréntesis porque los dos términos hacen parte del denominador. Entonces, si calculamos, nos quedaría como frecuencia igual a 16.675 dividido entre 2 por pi. Y eso da 2.65. ¿Listo? Significa que, y bueno, en este caso son revoluciones por segundo. Esa sería la frecuencia con la que debe pedalear nuestro ciclista. ¿Listo? Profe, ¿nos espera copiamos eso? Por supuesto. Entonces tenemos el siguiente problema. Dice, en una pista de ciclismo, en un velódromo se alcanzan 60 kilómetros por hora. Calcular la frecuencia de rotación en la pista, que es de 400 metros. Es decir, estamos hablando de la rotación en de la frecuencia de rotación, pero en la pista. Y lo segundo, la frecuencia de rotación de la rueda, de rotación de la rueda. Sigamos con 40 centímetros de radio, ¿no? O si se quiere de una vez, pongámoslo en 0,4 metros, 0.4 metros. ¿Sí? Entonces, hagan ustedes eso. Ese 0,4 es el radio de la rueda, ¿no? De la rueda, sí, señor.
¿Ya tienen algún cálculo? Todavía nada.